Amigos televidentes, sean bienvenidos a su programa Pregoneros, el programa de la Arquidiócesis de Morelia que promueve los valores y tradiciones de Michoacán. Con el gusto de siempre, saluda a mi compañero y amigo, Monseñor Juan Espinosa. Muchas gracias, Martín Cruz. Estamos aquí en este hermoso lugar de Tzintzuntzan, la antigua capital del Imperio Purépecha. Y estamos en un lugar muy hermoso, el ex convento franciscano. Pregoneros es el programa de los valores. Hoy hablaremos de la libertad. La libertad, que es uno de los valores más pedidos, más exigidos, pero que desgraciadamente más mal aplicados. Pero, ¿qué tendremos en nuestro programa del día de hoy? Conoceremos a fondo el lugar donde nos encontramos. Haremos un recorrido por los principales lugares de este bellísimo lugar declarado Pueblo Mágico del estado de Michoacán. Y por supuesto abordaremos el tema de la libertad, como lo había mencionado, con la participación de ustedes y de especialistas. Habrá algunas entrevistas, escucharemos el sentir de la gente común y hablaremos y profundizaremos sobre la libertad. Pero ¿qué te parece si vamos con nuestra compañera Ale, quien ya se encuentra en un rincón de este lugar, quien precisamente nos va a profundizar y nos va a dar algunos datos históricos de este y de otros lugares de interés? Así es, nos encontramos dentro del exconvento franciscano en Tzintzuntzan, Pueblo Mágico, en donde les presentaremos un breve recorrido por sus patios y salas de este lugar. Vamos a conocerlo. El exconvento de San Francisco fue fundado por la Orden Franciscana y data del último tercio del siglo XVI y primeros años del siglo XVII. Después del deterioro de este inmueble y ante el interés de las autoridades por seguir conservando este edificio arquitectónico, se realizaron los trabajos de reconstrucción, por lo cual permaneció cerrado por algunos meses. Hoy en día se encuentra abierto al público para observar y conocer todas las obras artísticas y arquitectónicas heredadas por nuestros antepasados, como son el gran atrio, el templo, una capilla abierta y el claustro, así como el llamado hospital, el templo de la soledad y una original pila bautismal. Sus pasillos y salas, además de sus atractivos murales, entre los que podemos resaltar las imágenes de Santa Ana y Fray Jacobo Dociano, que estaban cubiertas por 12 capas de pintura que habían hecho a través de los años, las cuales dieron pie a una investigación más profunda de lo que es el edificio. Sin lugar a duda, los visitantes quedarán con un buen sabor de boca al momento de visitar el exconvento de San Francisco. Y bien, ¿qué tal les pareció este recorrido por el interior del exconvento franciscano? Los invitamos a que vengan a conocerlo personalmente y conozcan lo maravilloso de este pueblo mágico. Bien, regresamos contigo al estudio, Martín. Gracias a nuestra compañera Ale, que nos ha dado esta cápsula informativa de este bellísimo lugar donde nos encontramos. Recordando a todos los amigos que estamos hablando sobre el tema de la libertad. Precisamente te comento, hace un momento una persona angustiada se dirigía conmigo pidiendo una oración y a la vez un apoyo. Ella me comentaba de que su esposo con uso de violencia lo habían secuestrado. ¿Te imaginas ese tipo de cosas? Me imagino la angustia de esta señora y la angustia de tantas personas que se ven privadas de su libertad física y sobre todo con esta coacción un tanto violenta. Es que la libertad tiene muchos aspectos, desde luego la máxima expresión, cuando la pérdida de la libertad física, como también cuando se pierde la libertad emocional, se pierde la libertad de expresión, etc. Sí, y la libertad es un deseo, un anhelo que toda persona humana tiene, desde el chiquito que quiere brincar, que quiere correr, que quiere hablar, que quiere tocar, o el joven también que quiere sentirse libre, que quiere hacer lo que le gusta, lo que le agrada, el adulto que no quiere tener ninguna coacción. Pero precisamente sobre eso hablaremos en este tema, de las diferentes características, las diferentes circunstancias, la verdadera y la falsa libertad. Por eso invitamos a todos nuestros amigos para que nos sigan en este programa, pero ¿qué les parece si precisamente vamos primero a una cápsula? La palabra libertad está hoy demasiado desgastada y sin embargo, todos actuamos por una sola obsesión, la libertad. Pudiéramos decir que a reserva de la palabra amor,
no hay idea ni palabra más usada que la libertad, aunque por ella entiendan cosas muy diferentes. Se le emplea como supuesto, como medio o como fin. La invocan los que la limitan y los que la promueven, los dominadores y los dominados. La libertad es un conjunto que hace referencia a muchos aspectos de la vida humana. Comúnmente se le define como aquella facultad natural que posee el ser humano de poder obrar según su propia voluntad. También es posible comprender la libertad como aquel estado en el que el hombre no está siendo esclavizado ni preso por otro. Se trata de un concepto que hace alusión a algunos aspectos relacionados con la independencia, con la licencia para realizar aquello que se estime adecuado o conveniente. La libertad es, pues, una virtud y hay que conquistarla y educarla, por así decirlo. Todos entendemos que la libertad es de los humanos, es decir, la persona es capaz de libertad porque tiene inteligencia y voluntad. Nadie puede realizar un acto libre si no conoce lo que quiere hacer y no tiene la voluntad para hacerlo. Por todo lo anterior y a manera de conclusión, podemos decir que la verdadera libertad en el ser humano no son simplemente las decisiones sí o no, sino el logro de la libertad total o libertad existencial. Bien amigos, como hemos escuchado, la libertad es un deseo y a la vez una necesidad y una conquista que el hombre va teniendo a lo largo de su vida. Claro, la libertad podríamos decir, como hemos escuchado en la cápsula, la capacidad de tomar decisiones responsables. Y que no se restringe ni a una etapa de nuestra vida, ni a una época, ni a un país, ni a una circunstancia, sino que es precisamente algo universal. No puede encerrarse en un concepto la libertad, es algo muy amplio. Bueno amigos, de todo esto y mucho más lo tendremos, pero después de la pausa. Si yo les enseño sus valores, como el ejemplo, entonces ¿qué va a pasar? Que ellos van a ir creciendo y van a permanecer o criando esos valores. De tal manera de que si así lo hacemos cada uno de nosotros que tenemos hijos, los padres de familia, yo creo que no deben de perderse los valores. Yo digo, son fundamentales y por lo tanto en cada una de las familias, los padres de familia somos los responsables de ello. La libertad es lo máximo que puede tener un hombre, pero no la hay. No existe la libertad porque no aprendimos, no nos enseñaron la libertad. Siempre hemos estado supeditados a un gobierno, a un sistema político, a un sistema eclesiástico. Qué bueno que continúan con nosotros en este su programa Pregoneros, Valores y Tradiciones. Y estamos hablando precisamente sobre el valor de la libertad. La libertad podríamos decir que tiene un fundamento antropológico. Toda persona humana ha sido capacitada con dos facultades muy importantes, su inteligencia y su voluntad. La inteligencia siempre nos va a orientar a la búsqueda de la verdad. Y la voluntad tiende siempre hacia el bien. Y podríamos decir que el fundamento de la libertad está precisamente sobre la inteligencia y la voluntad, en cuanto que una persona se dice libre si busca realmente la verdad y el bien. Sí, sobre eso, independientemente de la edad, de las circunstancias, del tiempo, inclusive de la cultura, hay elementos que tienen su fundamento antropológico y que ya después se van a aterrizar en esas circunstancias prácticas. Sí, y también podría decirte, Martín, que la libertad es el fin último y específico de la educación. En la escuela, todo lo que se dice, todo lo que se hace, tiene esa finalidad última de ayudar a la persona a ser libre y a la vez a ser responsable. Sí, tomando en cuenta que la libertad
aunque en la escuela, en la sociedad se va perfeccionando, pero tiene su primer influjo y tiene su primer impacto en la familia. Sí, y también hay otro concepto muy bonito de la libertad. Dicen que la libertad en la práctica es un conjunto de capacidades. ¿Capacidades de qué? Capacidad de elección, capacidad de decisión, de autonomía, de soltura, de iniciativa, de autonomía, de responsabilidad, capacidad de servicio, de compromiso, de aceptación. Es decir, la libertad, la persona realmente libre es aquella que logra desarrollar al máximo todas sus capacidades, todas sus facultades que ha recibido. Sí, tomando en cuenta de que en este programa nos siguen niños, nos siguen jóvenes, nos siguen adolescentes, inclusive algunas personas mayores. Alguien se podrá preguntar, bueno, ¿qué es eso del fundamento antropológico o cómo lo traducimos ya en el diario vivir? Ajá. Todas las personas tenemos que, de alguna manera, cuando tomamos una decisión, allí ponemos en juego nuestra libertad. Y claro que el concepto que tengamos nosotros de las cosas nos va a iluminar para tomar una buena decisión. Sí, fíjate cómo es importante desde pequeños al niño, pues conforme va creciendo, va desarrollando ese deseo y esa tendencia natural. Por naturaleza a los niños no les gusta estar quietos, sino que les gusta la libertad, les gusta caminar, les gusta correr, ir explorando el mundo. Y también les gusta tomar sus propias decisiones. Y aquí es muy importante que los padres de familia, desde niños, a sus niños, los eduquen en la libertad, que les permitan tomar sus propias decisiones en colores, en sabores, en las cosas de la vida ordinaria. No, y lo que decimos de los niños, conforme va creciendo uno, se va incrementando también el lado positivo y también el lado negativo. ¿Cuántos jóvenes, por ejemplo, que sus papás no los dejan tomar una decisión para tomar una carrera o simplemente una relación de amistad, una relación de noviazgo, y de esos detallitos que se van dando en el diario vivir? Y si damos un salto un poquito más arriba, en la sociedad también hay muchas coacciones que a veces no nos dejan ser libres. En la calle, en la misma escuela, en la universidad, encontramos ciertas cosas que nos condicionan. Sí, sin duda alguna que vamos teniendo un montón de experiencias, y la libertad pues es un tema tan largo, tan profundo, tan complejo, que necesariamente se requiere encarnarlo, porque uno de los elementos que mencionamos no es solamente lo abstracto, sino que cada persona lo va asimilando y lo va haciendo suyo. Martín, encontré una frase muy interesante que quisiera compartirla con nuestros televidentes de Don Quijote, Cervantes de Saavedra, que escribe algo muy bonito sobre la libertad. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Sí, uno de los clásicos de la literatura española y de la literatura universal. ¿Quién no ha leído a Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes de Saavedra? Que por cierto en las escuelas se deberá fomentar ese espíritu de lectura. Pero ¿qué te parece si vamos a una pausa comercial y al regreso venimos y hablamos de los errores, de los malos entendidos, del mal uso de la libertad? Una grandeza para todo humano, porque sin libertad pues, no se puede vivir. Y creo que es lo principal, un orgullo ser libres. Pues, digamos que la libertad es algo, pues, no sé, algo bonito, un libre de expresión. Para mí la libertad es una expresión de ser uno libre, de hacer lo que uno quiera, pero asimismo también ver las consecuencias que traer ser libre, para no dañar a nuestros familiares, a los vecinos. Gracias por continuar con nosotros. Qué bueno que están haciendo buen uso de su libertad al seguir en sintonía en su programa Pregoneros, Valores y Tradiciones. Estamos hablando sobre el valor de la libertad. Desde la pausa mencionamos cómo la libertad también tiene errores, también tiene malas interpretaciones. Entre otras podemos señalar sobre todo, de manera especial, dos.
el libertinaje y la esclavitud. Libertinaje entendido como una limitación de la libertad. Libertinaje en muchos campos. A veces quisiéramos hacer lo que nos da la gana en diferentes situaciones. Podríamos pensar el libertinaje, por ejemplo, en la bebida, el alcoholismo, en las drogas, en el sexo desenfrenado, en la búsqueda constante y siempre ambiciosa de los bienes, del dinero. Y esto, en vez de darnos libertad, nos esclaviza. Sí, contrariamente a lo que a veces exigimos de los demás, en nosotros mismos no lo aplicamos, porque aunque aparentemente tenemos la libertad, tenemos la tranquilidad de movernos y todo ese tipo de cosas, pero a veces nosotros mismos nos convertimos en nuestros propios esclavos. Sí, y hay también otras cosas que pueden limitarnos y limitar nuestra propia libertad cuando no somos capaces de descubrir nuestra propia verdad, es decir, nuestras capacidades que tenemos, no las desarrollamos, o a veces llevamos también marcas en la historia personal que nos han causado traumas y que no nos dejan ser libres, no nos dejan ser nosotros mismos. Sí, bajo ese aspecto, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, la libertad en sus diferentes etapas, el niño, el adolescente, el joven, el anciano, inclusive las mismas personas que se ven privadas de la libertad física, sin embargo tienen el potencial de expresarse en sus ideas, en su sentir, en sus ideales, que eso no lo puede quitar nadie. Claro, y tú tocaste el tema de la esclavitud. También la esclavitud es esa falta de libertad externa en la que se nos coacciona, se nos limita. Claro que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido momentos diferentes en la que se ha perdido la libertad de las personas, de los pueblos, de las naciones, y ahora creo que también hay un tipo de esclavitud en nuestra sociedad. Sí, aunque propiamente no se le llama así, porque de hecho, como en algunas constituciones y en unas partes de la historia está declarado que la abolición de la esclavitud, pero como bien dices, desgraciadamente hay muchos síntomas, por ejemplo, el hecho de que la persona no pueda salir a la calle, de que no pueda abrir un negocio, o de que no se sienta con la libertad de expresar su opinión. Claro, ahorita todas estas circunstancias que estamos viviendo, muchas personas mejor prefieren permanecer en casa, con mucha facilidad no salen a la calle a una determinada hora porque tienen temor precisamente de estos que nos esclavizan. Sí, y por un lado, tanto en lo externo como también en la cuestión pues interna, de como bien lo mencionabas tú, cuando nosotros mismos somos los principales que nos ocasionamos esa esclavitud al dejarnos vencer por los vicios. Entonces, si por un lado nosotros no somos capaces de trascender, de buscar esos deseos y anhelos de libertad, y si por otro lado las instituciones, las mismas circunstancias nos van oprimiendo, pues caemos en una situación desgarrante, en una situación de angustia, pero que sin embargo también tenemos elementos positivos que podemos superar. Claro, creo que el tema de la libertad es muy amplio, no podríamos agotarlo en un programa tan breve, y yo diría, Martín, que la libertad en primer lugar debería de ser un valor que cada persona debería de buscar de un modo muy personal, sentir esa libertad interior, esa libertad de su persona, pero también debe de ser un valor que ha de ser custodiado, cuidado en la familia. En la familia debería de promoverse precisamente este valor de la libertad, ayudando a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, para que sepan tomar decisiones bien ponderadas, bien pensadas. Y debería de ser también un valor que la sociedad lo promoviera, que la sociedad viera también la facilidad de que realmente se viviera en libertad. Sí, qué bueno que comentas esto, porque pudiera dar la impresión de que estamos transmitiendo un mensaje negativo, cuando en realidad es todo lo contrario. O sea, lo que queremos hacer es que la gente reaccione, que la gente recapacite, que tiene en su interior esa fuerza, que las instituciones, que la familia, que la sociedad son elementos que nos deben ayudar a lograr ese gran deseo de libertad. Hay una frase muy trillada que ojalá nos pudiera servir a todos para reflexionar. La libertad nos hará libres. Pues qué mejor que esta frase, que tiene un fundamento filosófico, bíblico, y desde la perspectiva que la quieran ver,
para motivar a todos, para que no nos dejemos esclavizar de nadie, ni de nosotros mismos, ni de la sociedad, ni de las instituciones, ni de nada. Muy bien, amigos televidentes, hemos estado hablando sobre la libertad. Estamos en este hermoso lugar de Tzintzuntzan, donde inició su servicio, su ministerio, un gran hombre, Vasco de Quiroga, que fue promotor de la libertad, sobre todo de estos pueblos indígenas, un hombre muy libre y un hombre amante de la libertad de sus pueblos. Por lo cual no nos queda más que agradecer el favor de su atención, de manera especial al Consejo Comunitario de aquí de esta comunidad de Tzintzuntzan. Agradecemos también a todas las autoridades civiles que nos han facilitado hacer este programa, al párroco de aquí de Tzintzuntzan, al equipo de producción. Y sobre todo les agradecemos a ustedes, amigos televidentes, que nos han abierto las puertas de su hogar. Los esperamos para la próxima, que será un tema también muy interesante. Hablaremos sobre la humildad. Mientras tanto los dejamos con estas bellas imágenes de este pueblo mágico del estado de Michoacán. Que las disfruten y hasta la próxima. El estado de Michoacán ofrece una amplia gama de destinos que visitar. Muestra de ello es Tzintzuntzan, pequeño poblado que colinda con el lago de Pátzcuaro y que fue la capital del Imperio Tarasco y más tarde, después de la conquista, la primera ciudad de Michoacán, antes de que se trasladara a Pátzcuaro ya en los días de Don Vasco de Quiroga. Caminar por sus calles empedradas para contemplar sus construcciones que dan testimonio al poderío tarasco, disfrutar de un día soleado y la amabilidad de la gente es una de las experiencias que los miles de visitantes nacionales e internacionales que acuden a esta entidad no pueden dejar de perderse. Algunas de sus atracciones principales son sus 5 yácatas, que eran los templos o cues de los antiguos moradores. Otra de las atracciones es el exconvento de San Francisco, fundada por la Orden Franciscana que data del siglo XVI. En su interior puedes observar sus murales, sus pasillos, el gran atrio, el templo, una capilla abierta y el claustro, además de conocer su gran historia que guarda dentro. Otra de las cosas que debes conocer son sus famosas tradiciones que dan vida a singulares fechas, como son la fiesta del Día de Muertos, la representación en vivo de la Pasión de Cristo, la fiesta del Señor de Rescate, santo patrono del lugar, quien es visitado por cientos de feligreses durante la primera semana del mes de febrero, y en la cual la gastronomía y artesanía, juntos con el buen ambiente de las familias, se hacen presentes, sin dejar a un lado sus tradicionales bailes en honor al Señor del Rescate. Que no sé mentir, que sí, te lo digo al mí. En mi bautizo estaba el Tancítaro y fue padrino el Paricutín. En mi bautizo estaba el Tancítaro y fue padrino el Paricutín.